Tarde a todos y cada uno de los presentes y de los que van conectándose. Este es el grupo de damas y hombres hablando al corazón en esta tarde del martes 9 de febrero. Nuestra hermana Elena Villarreal hoy nos va a compartir acerca del tema cómo aprendí a valorarme. Adelante, hermana Elena. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elena Villarreal, como ya me presentaron. Yo soy de acá de la provincia de Chiriquí y esta tarde voy a compartirles mi experiencia de vida, porque en realidad el tema es cómo aprendí a valorarme y está basado primero pues en mi vida desde que era una niña y comienzo con la palabra que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Comienzo diciéndoles que yo soy la menor de 6 hermanos, una mamá soltera. Esos 6 hijos somos de diferentes papás y comienzo a crecer en un hogar lleno de carencias. No tenía identidad desde muy niña. Crecí primero al ser menor y al ser de diferentes papás, no conocí ese papá biológico, no recibí su amor, no recibí atención. Más sin embargo, cuando yo comienzo a crecer, yo les pedí a mis hermanos, los mayores, que me llevaran a la casa de mi papá los días domingos para yo poder verlos y estar con él. Créame que muchos domingos de esos, mi papá a veces me daba 50 centavos, a veces no me daba nada. Nunca me dijo un te quiero, nunca me dijo un te amo. Y de verdad que yo no me explicaba, pero para mí eso era suficiente que ir a la casa de mi papá, ¿verdad? Mi mamá trabajando, lavaba, limpiaba casa, planchaba, y así crecí en ese hogar. Cuando llego a la etapa de adolescencia, mis hermanos ya habían crecido, pues ya estaban entrando a la edad adulta, y mi hermana, a los 15 años, una de mis hermanas quedó embarazada y deja a la bebé en mi casa. Eso trajo como consecuencia que esa niña se convirtiera, en vez de mi sobrina, fue en mi hermana, y era la que yo cuidaba. Pues mi mamá seguía trabajando, haciendo los mismos oficios que ella sabía hacer, ¿verdad? Ese era su trabajo. Entonces yo quedaba en casa. Mi mamá no me daba permiso para absolutamente nada, no me daba permiso para ir a días, actividades cívicas que se hacían en el colegio, no podía llevar a mis amistades a mi casa, y siempre el tema de ella era, tienes que estudiar, tienes que ser alguien en la vida, aquí no hay permiso para otras cosas que no sea del colegio a la casa. Y de hecho vivíamos en línea recta de mi casa al colegio. Eso representaba que ella me tenía los minutos contados para yo llegar, para yo ir y venir. Entonces, así crecí con muchas inseguridades, crecí poniéndome ropa regalada. Yo les digo la verdad que yo creo que como a los 20 años es que yo logro saber cuál era mi talla de ropa. No sabía qué talla de ropa yo usaba, porque todo era regalado. Mi mamá todo lo remendaba para que me quedara. Eso me motivaba cada día más a estudiar, y como ella no me daba permiso para que llegaran mis compañeras a estudiar, yo me tenía que esforzar el doble. No me costaba porque, gracias a Dios, siempre fui una persona, una niña aplicada, y eso pues era como el esfuerzo extra que yo siempre hacía. Así yo crecí
Esa fue mi niñez. Y ni hablar de las carencias materiales que había en mi casa. Yo dormía hasta los 17, 18 años con mi mamá. Ahí se van dando cuenta, pues, cómo mi vida fue marcada y cómo nosotros vamos marcando a nuestros hijos. La comunicación con mi mamá muy poca. Ya les dije cómo era el carácter de mi mamá y cómo yo quedo sola, pues, a muy temprana edad porque mis hermanos se van de casa. Entonces, yo llevo a conocer de un Dios vivo, después de mi etapa adulta. Quedé embarazada a los 20 años, ya estaba casi en el último año de la universidad, quedé embarazada, tuve una relación con un muchacho que era mayor que yo. Ese muchacho, cuando yo le dije que estaba embarazada, me dice, esto hay que pararlo, no puede continuar. Pero como yo le tenía temor a mi mamá, yo dije, no, créame que en mi mente se vino todos los temores que yo podía tener. Yo decía, no, esto no puedo hacer eso. Y tomé la decisión de seguir con mi embarazo. Y yo dije, bueno, esto cuando mi mamá se dé cuenta, vamos a ver qué sucede. Y a los meses mi mamá se da cuenta y yo creo que ella ahora entiendo que uno a los hijos lo conoce siempre. Por más que nosotros tratemos de ocultar cosas, ya ella sabía. Pero yo creo que fue como hasta los 5 meses que ella me enfrenta y me dice qué es lo que está pasando contigo, quiero que me lo digas, quiero que me digas la verdad. Y ya, pues ya yo no tenía otra forma y yo le conté, sí, estoy embarazada, el muchacho no se va a hacer responsable por las buenas, pero yo por las malas, yo decía por las malas, yo me voy a ir a la ley, a la justicia, y así fue. Créame que hice todas esas cosas y bueno, quedé embarazada, salgo de mi embarazo y mi mamá se convierte pues en ese apoyo. De verdad que ahí comienzo a conocer a otra mamá. Ya mi mamá estaba cambiando su carácter. Creo que el sueño de mi mamá era de ver a uno de sus hijos. El sueño era vernos a todos graduados, haber salido del colegio, ¿verdad? Porque ese era siempre el sueño de ella. Pero mis 5 hermanos, ninguno salió del colegio. Ellos llegaron hasta tercer año, uno llegó hasta sexto. Y claro que esta niña que está aquí llega a la universidad y ya estaba terminando y eso era su felicidad. Es verdad que yo les puedo decir que los sueños de mi mamá, yo siempre los veía, era en mí. Hasta el día de hoy, todo lo que yo logre, para ella esas son cosas que ella disfruta, que ella las goza, y no digo que mi otro hermano no, pero hay algo especial, pues tal vez siempre la obedecí y eso la llenaba a ella de esa tranquilidad, de ese amor. Y así pues yo seguí con mi vida, ya comienzo a trabajar, salgo de la universidad, definitivamente que el haber estudiado abrió muchas puertas, pude comprar cama, pude comprar todas esas cosas materiales que a nosotros nos hacían falta. Les voy a decir que como a los 21 años, yo puse mi primer árbol de Navidad, que nunca lo había puesto en mi casa. Nosotros nunca supimos que era un árbol de Navidad hasta esa edad. Y así me quedé sola por un buen tiempo. Cuando a los 23 años fui al ginecólogo, me hago un PAP de rutina y salgo con una infección. Y bueno, la solución más corta era una esterectomía. El ginecólogo me dice, vamos a hacerte una serie de exámenes más para ver cómo vas. Y bueno, tienes que tomar la decisión, una esterectomía, no te vamos a dejar los ovarios porque estás muy joven y yo creo que con eso tú puedes continuar. Y yo dije sí, sin pensarlo, yo dije sí, después que me des calidad de vida, que yo tenga una vida que yo pueda compartir con mi hijo, verlo crecer.
Y yo sinceramente en ese momento, nuevamente les digo, Dios no estaba, yo no lo tomaba en cuenta en mis decisiones, yo no tomaba, tal vez si yo hubiese conocido de un Dios de ese Dios que yo conozco hoy, tal vez yo le hubiese pedido un milagro en ese entonces, ¿verdad? Pero bueno, tomo la decisión, me practican la esterectomía y sigo yo con mi vida. Esa vida se fue transformando en mucho más vacía. Esa Elena fue cambiando totalmente sus pensamientos, sus valores. Para mí ya no quedaba casi valor hacia mí. Yo le he comprendido que esto no tiene que ver con universidad, con estudios, con posgrado, ni maestría, nada de eso. Es cómo tú te sientas, qué es lo que tú tienes adentro, con qué te llenaron a ti desde niño. O sea, si yo doy amor, cariño y yo le enseño a mi hijo desde pequeño que él es alguien, que él tiene un valor, créanme que eso nadie lo va a cambiar. Entonces, yo decía, yo me voy a quedar sola, nadie me va a querer. Y como yo había visto a mi mamá sola, con 6 hijos diferentes, yo decía, bueno, yo nada más voy a quedar voy a tener uno, así que yo mejor me voy a quedar sola. Comencé a tener relaciones con hombres casados, porque yo me sentía así, yo me sentía vacía, yo no tenía valor, no había una importancia de que yo podía hacer algo, que yo podía ser diferente. Entonces, eso marca mi vida, definitivamente que lo marca. Pero después de 2 años y medio de haberme hecho esa esterectomía, yo conozco a un muchacho y comienzo a tener una relación con ese muchacho. Primero fue una relación de amigos. Él traía un niño, cuando yo lo conozco, él traía un niño de 5 años y yo llevaba a mi hijo de 6 años. Al principio de esa relación, como les digo, como éramos amigos, o sea, yo para nada, es más, él me enamoraba y yo lo rechazaba, yo decía, no, esto no puede ser, porque tenía mucho miedo y mucho temor. Hace unos días me corrigieron porque yo decía, es que yo no puedo tener más hijos. Entonces yo decía eso, yo dije, no, es que yo no puedo tener más hijos, y eso era como un impedimento para yo tener una familia. Eso era lo que yo siempre usaba como para poner una barrera y que nadie se acercara con buenas intenciones conmigo. Entonces, así este muchacho comienza a enamorarme y a conquistarme, y pasan los meses y comenzamos a tener una relación. Esa relación comienza a tomar otros rumbos, tomamos decisiones, vamos a irnos a vivir juntos, vámonos a ir a vivir lejos de la familia, tanto de la de él como la mía. Nos fuimos a vivir a la ciudad de David, y entonces, lejos de todo, yo decía, lejos de todo y ya lo mismo. Pero ¿qué sucede? Que en menos de un año nosotros comenzamos a tener problemas, comenzamos a presentar muchos problemas. Comenzamos a sacar lo que cada uno traía, lo que cada uno llevaba. Yo, un carácter fuerte, una mujer con baja autoestima, con una mujer que quería que todos esos sentimientos que no habían sido llenados desde mi niñez, lo llenara en un día. Entonces, tampoco llevábamos a Dios en nuestra vida, ese no era nuestro plan. Y créame que él tampoco, a pesar de que él había estudiado en un colegio cristiano, tampoco él llevaba eso. Él nunca me habló de Dios, de que vamos a ponerlo o vamos a orar, para nada. Y así llegamos a formar nuestro hogar. Nuestro hogar lo comenzamos a realizar de esa forma, con muchos vacíos. Comenzamos entonces, como le dije, a sacar todo lo que cada uno traía. A todo esto estaban esos 2 niños que iban creciendo, iban pasando 6, 7 años, así, un año, mi hijo es mayor un año que el niño de él, y así fuimos creciendo. Y yo me convertí en una mujer que mucho más vacía,
mucho más vacía y comenzaba a pedirle consejo a mis buenas amigas. Mis buenas amigas me decían, lo que pasa es que tú te vistes como señora. Recuerdan que yo les dije que yo no sabía cuál era mi talla, era cierto, yo no sabía cuál era mi talla ni sabía cuál era mi gusto hasta esa edad. Dice, tú tienes que vestirte más acorde a tu edad y buscar tus colores y tú tienes que bailar porque a él le gusta la música, tú tienes que tomar, tú tienes que fumar, tú tienes que hacer todo lo que a él le guste, porque si no era, ese muchacho te va a dejar y es un buen partido. Yo decía, voy a hacer eso. Y yo al fin de semana llegaba y yo me convertía en todo lo que mis amigas me habían dicho, porque yo decía, bueno, si ellas tienen un matrimonio, una relación y yo las veo bien, yo las veo felices, yo solamente veía lo que ellas me permitían ver. Yo no podía ver el interior, la intimidad, yo no podía ver nada de esas cosas. Yo nada más veía cuando salíamos y por lo general cuando salíamos a la discoteca íbamos lo mejor maquillada, lo mejor vestida y yo decía que íbamos con la mejor careta afuera. Entonces, yo comencé así a experimentar el alcohol, el cigarrillo, la fiesta, la rumba. Al principio me gustaba, pero al final de la noche siempre llegaba mi baja autoestima, yo lloraba, me daba depresión, el alcohol me daba depresión, siempre buscaba motivos para pelear y créame que mi pareja en ese entonces, él no se quedaba atrás, él también provocaba esas peleas. Y en una ocasión entonces yo conozco en mi trabajo, comienzo a entablar una relación laboral con un señor y ese señor sí conocía de Dios. Dios había restaurado su matrimonio, había restaurado la vida de sus hijas y el Señor me agradaba ese Señor es un amor, ese Señor en verdad, ese Señor siempre llegaba, todos los días llegaba y me hablaba de Dios, me decía que buscara de Dios, luego de esas conversaciones salió a relucir que mi esposo había estudiado con una de sus hijas y eso era como que le encendían más para él llegar a conquistarme. Y él decía, yo me voy a proponer a que ustedes dos conozcan de Dios y lleguen a los pies de Cristo y ustedes su matrimonio sea restaurado. Si ustedes no se han casado, ustedes se van a casar. Y créame que el Señor hizo su trabajo. Ese Señor hizo su trabajo porque en realidad yo llegué en menos de 3 meses, porque me invitó, siempre me hacía invitaciones, y yo llegué a su casa, conocí a su esposa se convirtió en una mentora, me apoyó, oró por mí muchas veces cuando yo quería tirar los guantes, ella me decía, no, vamos a orar, ven que yo te voy a presentar a un Dios vivo, a un Dios que puede cambiar tu vida, que puede transformar tu hogar. Yo les voy a decir que eso tomó más de 4 años, yo ver una respuesta de Dios en la vida de mi pareja en ese momento. Esos 4 años yo sí me aparté, yo comencé a enamorarme por conocer más de Dios, por llenar mis vacíos, comencé a pedirle a Dios que hiciera milagros, que transformara mi vida, que transformara la vida de mi esposo. Yo iba a cuantos seminarios a mí me hablaban de Dios, mi vida dio un giro de 90 grados. Yo fui transformando mi vida, conocí lo que era el servicio, la entrega, mi casa se convirtió en un hotel para viajeros que venían de la ciudad capital, que llegaron de otros países. Yo siempre decía, mi casa está a la orden, en mi casa se pueden quedar. Si hay que ir a algún lugar a llevar a alguien, yo lo hacía y yo lo hacía sola, porque hasta en ese momento, esos 3, 4 primeros años, mi pareja no, para nada, él no se emocionaba nada de esas cosas de Dios.
Bueno, hasta que un día, pues, Dios tocó su corazón y él llegó, cambió, transformó mucho sus costumbres, sus cosas. Bueno, con decirles que nos llegamos a casar, un día me propuso matrimonio, después que él siempre, cuando él estaba borracho, él siempre me decía, yo nunca me voy a casar, ni contigo ni con nadie. Entonces, cuando él comienza a conocer de Dios, él me dice un día que vamos a casar. Y nos casamos. Eso fue una respuesta de Dios a mi oración, a una de mis tantas peticiones, ¿verdad? Yo no les voy a mentir, sí cambió mucho, cambiamos por tal vez 4 o 5 años, pero al final de cada evento o de cada cosa que hacíamos, eso traía un mal sabor. Yo lo sentía, yo no me sentía como segura de que él estaba haciendo en realidad las cosas al 100%. Y mientras tanto, yo siento que nosotros comenzamos como a dejar y no llevar a la mesa o a nuestras conversaciones los problemas que se iban dando en ese momento. Pues porque nuestros hijos siguieron creciendo. Su hijo llegó a vivir entonces del todo a nuestra casa, llegó a vivir con nosotros a casa, y de ahí llegaron un sinnúmero de situaciones, pues ya los chicos eran adolescentes, fueron creciendo, y yo seguía en esa constante búsqueda de Dios. Yo les voy a decir que yo estuve casada 14 años. De esos 14, 13 años, me dediqué a buscar a un Dios vivo que hiciera cosas en mi casa. Lo busqué, lo anhelé, hice ayuno, hice oración. A mí me decían, cambia Elena, cambia tú, no esperes que Dios lo cambie a él. Y cosas como esa, o sea, fueron muchas cosas que se fueron dando en esos 13 años. Vimos la mano de Dios, sí, en muchas cosas materiales, en muchas cosas espirituales también. Mi crecimiento y mi experiencia con Dios fue creciendo, en muchas áreas. Hoy le doy gracias a Dios porque siempre he tenido esa sed y esa hambre de conocerlo a Él. Y eso es lo que me ha llevado, me llevó a sostener mi matrimonio, y él también pues sostenía. Una de mis historias favoritas está en el libro de Ruth, una historia de la Biblia que está llena de historias fascinantes, de batallas y de giros inesperados. Un pequeño relato contado en tan solo 4 capítulos, que guarda poderosas lecciones de vida que seguramente traerán luz al momento de tomar decisiones importantes. Como les dije, mis decisiones no eran ni importantes, ni mis decisiones tampoco eran asertivas. A todo esto sí conocía de Dios, pero me hacían falta muchas cosas por llegar a conocer de Dios. Cuando nosotros estamos embarazadas, ¿verdad? Esperamos 9 meses un proceso. Es un proceso de gestación, ¿verdad? Y nos vamos preparando. Y nosotros comenzamos a buscar y a consultar libros, manuales, y vamos a seminarios. Pero ¿qué sucede con las cosas de Dios? No hacemos eso. Tomamos lo que nos funciona en el momento, o tomamos y nos dejamos guiar por Dios en lo que nos conviene. No estamos al 100% entregados en las cosas de Dios. Entonces, eso era lo que pasaba en mi diario vivir. Eso era lo que estaba pasando. Después de un tiempo, mi esposo se alejó de las cosas de Dios y llegamos a tener más problemas de los que habíamos tenido al principio. Si los primeros años de nuestro matrimonio habían sido difíciles, los últimos se convirtieron en muy, muy pesados. Ya nuestros hijos estaban adolescentes. Ya en mi casa yo les puedo decir que ya había llegado la droga por parte a la vida de mis hijos, de ambos.
y le digo mis hijos porque siempre consideré que el hijo de mi esposo era mi hijo. Y así lo vi, así me entregué, yo me entregué con todo en mi casa. Dice, la historia comienza con una familia que decide abandonar su país a causa de una hambruna feroz, pero no era cualquier familia ni cualquier destino al que marchaba. Era una familia judía que abandonaba Belén, que era la tierra de pan, para ir tras un futuro incierto en Moab. Moab es un país gentil que continuamente estaba en tensión con Israel y que surgió cuando las hijas de Lot le embriagaron y tuvieron relaciones con él para tener un heredero. Ruth pierde allí su esposo en esa tierra y a sus hijos, quedando desprotegida con sus dos nueras. En Ruth 1:16 hay un pasaje donde Noemí le dice a Ruth, no insista que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Allí voy a hacer una pausa y les voy a explicar por qué yo hablo de Ruth en el tema que me corresponde hoy hablar. Hace exactamente 5 meses yo tomé la decisión de salir de la casa en la que yo vivía con mi esposo y mis 2 hijos. Salí de esa casa por mi seguridad física, temía por mi vida, atenté contra mi vida, lo pensé y lo medité por muchas horas, luego de haber tenido una crisis. Cuando inicia la pandemia, yo me quedo sin empleo y mi esposo también. Yo me dedico a ver empresas de construcción en el área de licitaciones públicas, principalmente en el Meduca. Y esto fue lo primero que cierra. Y así yo nada más pude trabajar, yo creo que hasta finales del mes de marzo, para levantar lo que era la contabilidad de la empresa y pagar planilla y el seguro social, y yo quedo sin empleo. Comienzo yo a pedirle a Dios que me diera sabiduría, que me diera inteligencia, que me abriera camino, que me diera nuevos empleos, que mandara la provisión a mi casa. Como les dije anteriormente, desde que yo conocí de Dios, el servicio se hizo parte fundamental en mi vida. Yo había experimentado muchas cosas en mi vida de parte de Dios. También Dios me había permitido ver milagros, sanaciones, restauraciones en otras personas. Y qué bonito tú sientes eso que Él hace y que te permite verlo. Qué bonito es estar en una liberación o estar en un hogar que se iba a separar y que a través de la oración que Dios te lleva a esa casa, tú ves que ese hogar es transformado, que ese hogar hay una reconciliación. Qué bonito también que tú puedas invitar a otras parejas que vengan, que tienen un testimonio de vida, de unión y de restauración, para que vengan y hablen a otras personas. Eso era hermoso y eso me lo permitió ver y vivir Dios en todo ese tiempo. Entonces, yo comienzo a experimentar ese amor de Dios, no hacia otros, sino hacia mí, hacia mi vida, hacia mi casa. Porque cuando inicia esta pandemia, comienzan a llegar comida, cajas de comida a mi casa, comienzan a llegar nuevas fuentes de empleo. Hasta el día de hoy, hasta este día, yo les puedo decir que yo no me he contagiado, gracias a Dios, que me ha cubierto con su sangre, y yo no he parado de salir. Y yo decía, wow, Señor, tú eres maravilloso. Habían cosas que yo no pedía y llegaban a la casa, llegaba dinero, llegaba comida, llegaba una palabra. Es más, me permitió hasta compartir con otras personas. Entonces,
Dios es maravilloso, Dios es, wow, yo decía, yo estaba asombrada, pero en eso que yo estaba viviendo tan personal con Dios, mi casa comenzaba a tener problemas, yo comenzaba a tener problemas en mi casa. Yo veía a mi esposo callado, ausente, no dormía prácticamente, y yo conversaba con otras personas en el chat y también me decían lo mismo, que no, yo no puedo dormir, que mi reloj se cambió, yo ahora duermo de día y de noche veo televisión, veo Netflix, pero en mi caso no pasaba eso. En mi caso personal, yo sí llevaba como mi horario normal, yo dormía de noche, yo me acostaba temprano, o sea, yo llevaba mi reloj, yo lo tenía bien, yo decía, pero a mí no me ha afectado eso. No todas las personas somos iguales, eso lo comprendí y yo decía, bueno, lo que pasa es que a mi esposo sí le está pasando esto, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios comienza a mandar. ¿Qué sucede? Que, ese silencio de mi esposo, ese cambio de actitud, nos fue alejando mucho. La oración se convirtió en un lugar secreto, mucho más secreto de lo normal. Él se molestaba, le molestaba verme orando, le molestaba verme adorando o escuchando música. Yo todo lo hacía a través de los audífonos. Leía la Biblia a escondidas en un baño, porque yo sentía que eso a él irritaba, que a él no le gustaba verme haciendo eso. Comencé a recibir ataques de su hijo hacia mi persona. Un adolescente, y yo, a todo esto yo nunca me fui con el niño a decirle algo, o estás haciendo esto mal, o recoge aquello, nunca se lo dije. Yo siempre llegaba donde mi esposo y yo le decía, puedes ir a ver esto, observa esto, mira este comportamiento. Y en muchas ocasiones él corregía, en otras no corregía, porque él me decía que él se sentía entre la espada y la pared, y muchas veces, en muchas ocasiones me lo dijo. Lo que pasa es que yo estoy entre la espada y la pared, yo no sé qué hacer. Estás tú, está mi hijo y está la mamá de mi hijo. Y la mamá del hijo de mi esposo, ella vivía prácticamente con nosotros. Esa señora llamaba 24 horas al día. Entonces, era insostenible esa relación. Por más oración y por más, como ya le digo, por más búsqueda de las cosas de Dios, yo no encontraba respuesta. Se dieron muchas peleas, muchas situaciones, discusiones, había agresiones. Las cosas materiales que habíamos podido comprar, yo veía como una noche se fueron cayendo y se fueron quebrando. Y yo decía, wow, Señor, ¿qué hago? A todo esto, mi hijo, ya de 19 años, en un cuarto, y para mí eso era lo normal. Yo decía, mi hijo está bien, mi hijo no habla, mi hijo no reclama, mi hijo no se mete en nada, mi hijo está bien. Eso era lo que yo decía, mi hijo está bien. Yo trataba de encontrar auxilio, de encontrar ayuda en la oración, me conectaba a través de diferentes plataformas, todo aquel que decía vigilia, voy a hablar de la palabra, quieres aprender de esto, y yo comenzaba a hacerlo, en esa intimidad comenzaba a hacerlo. Gracias a Dios que me conectó, yo le digo, gracias a Dios que tú me conectaste sinceramente en esos momentos que yo estaba desesperada con la palabra a través de la línea. Se pudo cerrar en esta pandemia las iglesias, se cerraron todos los lugares donde nosotros podíamos ir, y solamente era él y yo. Dios se convirtió sinceramente en mi refugio. Y un buen día tuvimos una discusión a raíz de una conversación que yo encontré en el celular de mi esposo con la mamá de su hijo.
que no hablaban nada bueno hacia mí. De hecho, en ese chat no había una respuesta positiva de mi esposo hacia ella. Yo sé que fallé en muchas cosas, no soy perfecta, a pesar de que siempre he tratado de buscar. No te hagas el loco que dice ahí. No te hagas, no te hagas. Yo encuentro ese chat y eso fue una cosa que yo no supe cómo reaccionar. Yo perdí el control de todo lo que yo tenía y caí tan bajo, que yo solamente quise morir. Por mi mente solamente pasaba cómo suicidarme, cómo quitarme la vida. Pero unos días antes, un buen amigo estaba de cumpleaños. Eso fue en agosto. Ese buen amigo estaba de cumpleaños y yo le había mandado un mensaje felicitándolo y lo había llamado. Y ese amigo no me contestó cuando yo lo llamé y cuando yo le escribí. Hoy, después de 5 meses, yo entiendo por qué no me respondió la llamada ni el mensaje que yo le hice ese día de su cumpleaños. Porque no era ni el tiempo, ni el momento, ni el lugar para hacer lo que él tenía que hacer, que Dios le había mandado, él y su esposa. Y en ese momento, después de esa discusión, después de haber leído todo lo que yo leí, que no era nada positivo ni agradable, créame que mi esposo me lo confirmó con sus palabras. Me confirmó todo lo que yo había leído. Y le agregó mucho más. Al yo llegar a pensar en suicidarme, en cómo me iba a quitar la vida, yo recibo la llamada de esa pareja de esposos, porque eran ambos que estaban en la línea. Y yo creo que yo no podía ni hablar. Yo creo que yo recuerdo que yo le dije que lo único que yo quería era morir. Y ellos comenzaron a orar. Y ellos me llevaron a ese pasaje de Ruth. No me dijeron una palabra que no fuera de Dios, que no fuera de la Biblia. Hoy entiendo que cuando Dios dice que Él es amor, sinceramente, tú tienes que amar mucho a Dios para que tú puedas amar a tu hermano. Hay un pasaje que dice que Jesús le dice a sus apóstoles: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve en el hospital y me visitaste también. ¿Usted sabe qué significa eso? Ese es el amor en acción en nuestras vidas. Si nosotros ponemos en acción ese amor que Dios nos ha dado, este mundo fuera diferente. No solamente esa pareja de esposos me dio palabra, sino que me alimentó, sino que me levantó, me dio ánimo y me dio fuerza. Me dijo: Elena, pídele perdón a Dios por la decisión que tú estabas tomando. Tienes por quién vivir. Nadie sabe lo que están pasando y lo que están viviendo detrás de esas 4 paredes. Nadie. A pesar de que éramos muy conocidos de muchas personas,
por muchos años, yo no pude hablar de esto que yo vivía. Ni cómo yo me sentía, ni cómo yo vivía, ni tampoco conocía quién era mi hijo. Yo me levanté en ese momento, en esa tarde, eso fue como a las 3 de la tarde, del día 11 de agosto. Yo hice tal cual lo que él me dijo. Hay otro pasaje que dice, ellos escuchan mi voz y la reconocen. Yo le doy gracias a Dios porque yo he escuchado su voz y yo se la he reconocido. Y desde allí yo comencé entonces a pedirle a Dios perdón. Hice un pacto con él y le dije, quiero vivir, perdóname. No debí de haber pensado eso, no, perdóname. Necesito que hagas un milagro en mi vida. Al día siguiente, yo estaba sin trabajo. Al día siguiente me llamaron a una entrevista de trabajo y yo me quedé trabajando inmediatamente. En menos de 24 horas ya Dios me estaba respondiendo y me manda un empleo. Ese empleo, cuando yo fui a la entrevista, me dijeron, es por 5 meses, te vamos a pagar tanto. Yo dije, esto es lo que es. Y en realidad llenaba mis requisitos profesionalmente. Y yo dije, no, pero es que esto no viene por la parte humana, esto viene en la respuesta de lo que había pasado el día anterior. Yo seguía con mi cabeza que yo no entendía lo que estaba pasando, yo no entendía lo que yo estaba viviendo. Yo no les voy a decir, señoras y señores, que yo, o sea, que mi pensamiento cambiaron. No fue así. Eso ha sido un proceso, ha sido días, noche, madrugada, ha sido entrega. Entonces, llego al empleo, me quedo en el empleo, y cuando yo llego a mi casa, yo pensé que eso iba a ser como borrón y cuenta nueva y que mi esposo se iba a alegrar. Y eso no pasó. Eso no pasó. Mi esposo no me preguntó a dónde tú estabas, te contrataron, te quedaste trabajando. Eso no pasó. Esa no fue la reacción de él. De hecho, él estaba ya tomando nuevamente. Y el día 13 de agosto, él comienza a tomar más temprano de lo normal. ¿Y usted sabe lo que él hizo ese día en la mañana? No me llevó al trabajo. Yo tenía que caminar teniendo un carro en casa. Yo tuve que caminar hasta agarrar el bus y llegar a mi trabajo. Yo decía en ese camino, yo decía, pero Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo no entiendo. O sea, ya tengo un trabajo y si yo trabajo, ese dinero va a entrar a mi casa. Yo pensé, mi esposo va a cambiar, va a ser diferente, vamos a hablar, vamos a conversar, y eso no pasó. Entonces, como no pasó, y mi hijo me llama entonces en la tarde y me dice, mamá, fulano comenzó a tomar desde temprano. Yo en el lugar de trabajo le pedí a Dios que me abriera las puertas y me diera sabiduría, que yo quería tomar decisiones sabias. ¿Por qué les digo que temía por mi vida? Porque yo sabía que si yo seguía en esa casa, la próxima decisión yo no la iba a fallar. Tal vez iba a tentar o contra mí o contra él. Entonces yo le dije, Señor, yo necesito que tú abras puertas. Levanté el teléfono, llamé a una conocida que hace unos meses me había ofrecido su casa y le pregunté, ¿tu casa está a disposición? Y ella me dice, sí, mi casa está a disposición. Esa muchacha llegó, me entregó las llaves de esta casa, que es aquí donde yo vivo, y me dijo, págame algo significativo que tú puedas pagar. Y yo le dije, ok, yo te voy a pagar algo, pero no puede ser mucho porque yo voy a salir sin nada. No voy a sacar nada de esa casa, no quiero peleas, no quiero discusiones. Mi esposo ya está tomando, está agresivo y no quiero pelear. Entonces, si yo sacaba muchas cosas, yo sentía que eso iba a ser para traer más conflicto. Y llamé nuevamente a esa pareja de esposos y yo les dije, tomé esta decisión, voy a salir de la casa con mi hijo. Y ellos me dijeron, haz esto, haz aquello. Y todo lo que ellos me fueron diciendo, yo lo fui haciendo, pero todo eso traía paz. Había algo diferente, había algo
algo diferente porque traía paz. Y dice la palabra que todo lo que es de Dios, Él te va a dar paz. Y eso fue lo que yo hice. Yo comencé a salir así. Yo agarré la cama de mi hijo, la ropa de mi hijo, 2 o 3 cosas de la casa que estaban buenas. Le voy a hacer énfasis en eso. Estaban buenas, no le hacía falta nada, no tenía media pata, estaba completo. Fue lo único que yo saqué. Y la palabra de Dios era, yo te voy a proveer de todo. Yo voy a ser ahora tu proveedor, yo voy a ser tu esposo, yo voy a ser el que te va a sustentar. No les miento, tenía miedo. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Así fue. Aquí ha llegado el supermercado, aquí han llegado muebles, aquí han llegado la estufa, aquí llegó la cama llegó hace menos de un mes, hace exactamente un mes tal vez llegó la cama donde yo duermo. Son cosas materiales, yo lo sé, pero lo que llegó primeramente a mi vida fue la paz. Aquí en esta intimidad con Dios, cuando yo entré con mi hijo, decidimos poner la casa en oración, oramos por ella, oramos cada ventana, cada esquina de esta casa. No traíamos cosas materiales y le entregamos nuestro corazón. Nos pedimos perdón, tanto mi hijo como yo le pedí a mi hijo, como mi hijo se abrió conmigo. Hemos vivido 5 meses de la gracia de Dios. Hace 2 semanas mi contrato terminó. Tengo 2 semanas de estar aquí en casa. No les puedo decir, no tengo cómo pagar, no tengo ya efectivo, ya no tengo ahorro, pero Dios es mi sustento. Él me dijo que Él me va a sustentar y yo le creo a Él. Él no se queda con nada. El día domingo fue un día muy bonito para mí hoy. También le doy gracias a Dios que hoy asisto a una iglesia, que hoy me puedo congregar en una iglesia. Mi hijo también, no es la misma que la que yo me congrego, es una iglesia tan diferente, pero que está el Espíritu Santo. Hoy levantamos altar familiar. De hecho, esta presentación la hice, mi hijo estaba aquí conmigo apoyándome. La primera imagen que puse me dijo, es que la Biblia se ha convertido en tu herramienta para salir adelante, mamá. Y es así. Les digo que en esta casa no hay hora para que ninguno de los dos se levante, adore, alabe. Siempre estamos con hambre y sed de Él, de alabar, de orar. No ha sido fácil, mi hijo ha sido mi sostén, ha sido mi soporte, hemos buscado ayuda psicológica, hemos buscado, la ayuda de Dios siempre ha estado, pero también hemos buscado ayuda psicológica de un profesional, nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado bastante. Hoy nos sentamos, hoy yo conozco la música que a él le agrada, él abrió su corazón y me dijo muchas cosas que muchas veces cayó. Hoy entiendo que por muchos años yo le dije, yo me decía, mi hijo no se da cuenta de nada, mi hijo se da cuenta de todo. Hoy en día tenemos una bonita relación. Yo siempre le he dicho a mi hijo que yo no soy su amiga, yo soy su mamá y quiero hacer bien ese papel. Quiero hacer lo que a mí me toca, quiero que él encuentre fortaleza, que él encuentre siempre la sabiduría y la guía de Dios en su vida, y eso lo he visto. Tengo un hijo maravilloso. De verdad que si yo hubiese tomado la decisión de abortar a mi hijo, ¿quién me hubiese sostenido? Tal vez Dios, sí, es cierto, pero mi hijo me ha acompañado. Yair es una bendición de Dios en mi vida. Lo está preparando a él también. Hemos pasado y estamos pasando este desierto, pero estamos bien. Me encanta verlo cómo ora por los alimentos. Cuando no hay comida, cuando no hay para pagar el agua, la luz, todo eso ora. No me pides nada, no me exiges nada.
ora por mí, conoce mis sentimientos, no hay nada oculto. Ha traído mucha palabra a mi vida. Dios lo ha usado para decirme que yo no tengo que darle explicaciones a la gente. Muchas veces vivíamos, ¿qué va a pensar fulano? ¿Qué va a decir fulano? Tal vez hoy lo conversaba con una amiga. Hay muchas cosas íntimas que no voy a comentar porque no edifican. Entonces, soy sincera, no le estoy pidiendo a Dios que restaure mi matrimonio. Creo fielmente que cuando decidimos buscar a Cristo y ponerlo en el centro de nuestras vidas, Él lo va a hacer. Por 13 años hice lo que tuve que hacer como esposa. Callé cuando tuve que callar. Perdoné. Nunca me fui. En esos 14 años de matrimonio nunca salí, nunca me fui. Lo amé. Oré, ayuné. Cambié yo. Muchas cosas que me decían, que llegaban personas y me decían, es que tú eres tal vez así, asá, haz esto, yo lo hacía con tal de que mi matrimonio funcionara, que fuera diferente. Y les digo que hay cosas que no cuento porque son cosas que me lastiman todavía, que lastiman, que están allí. El día domingo le pedí a Dios que quería perdonar a mi esposo, que quería perdonarlo, que quería sanar esa herida, que sus palabras, que las últimas que tuvimos, no me hirieran más cuando hablara de ellas. Y este domingo, desde temprano en la mañana, me comencé a pedirle fue en esa dirección. Y créanme que al finalizar la noche del día domingo, yo pude sentir paz. Yo le dije, Señor, yo decido perdonarlo a Él. Deseo que tú tengas misericordia de Él, que lo alcances. Sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en el amor, sigo creyendo que Dios es bueno, que Dios es mi sustento, sigo creyendo en un Dios de milagros. Nada me puede alejar de Él. Han venido muchas tentaciones. Yo solamente tengo 40 años. Soy una mujer que yo me considero hoy en día muy bonita. He conocido, tengo colores ya preferidos, no los conocía. Descubrí que me gustan usar aretes así grandes. Cuando estuve casada, eso no me llamaba la atención. Dios ha hecho muchas cosas nuevas en mi vida, sinceramente. Me gusta el color turquesa y el rojo vino. Esos colores siempre me decían que eran feos. A mí me encantan y lo he descubierto en este proceso. Tengo libertad, tengo paz. He crecido, como les dije, tengo una comunidad grande que me ama, que me han sustentado. Dios ha mandado la provisión de afuera de la frontera. Les puedo decir que lo que nosotros sembramos con amor lo vamos a recoger. La palabra se cumple, que seremos como árboles plantados a corrientes en el río y que siempre vamos a dar fruto. Y créame que yo estoy recogiendo esos frutos, así sea de poquito, yo los estoy recogiendo. Y no tengo apuros, Tal vez la gente sí tiene apuros, la gente tiene apuros para pagar, para cobrar, para muchas cosas. Yo no tengo apuro, ya nada me da apuro. Entonces, hoy me siento, ya les digo, he estado pidiendo mucho por mi corazón para que Dios lo sane, lo restaure, para que si es la voluntad de Dios y llega alguien a mi vida, que ya se lo presenté, ya lo tengo así todo escrito. Yo, Señor, yo quiero esto, esto y esto. Estoy aprendiendo a caminar en el amor, a conocer la voluntad. A veces esa es una parte principal en el Padre Nuestro, que queremos conocer la voluntad de Dios, pero ¿cómo la vamos a conocer si no lo buscamos? Hoy le puedo decir que yo hoy
todos los días trato de buscar esa voluntad de Él, que conocerla, qué es lo que Él quiere, hacia dónde quiere que yo me mueva. Si Él me hubiese dicho que cuando Gloricel me escribió que no tenía que estar aquí, créame que yo le iba a escribir a Gloricel, no voy a venir, no voy a ir. Pero como dicen mi amigo y mi amiga Marisol y Celedonio, ellos han sido de bendición para mi casa, para mi vida, han sido de mucha bendición, verá que sí, los amo, han estado en este proceso desde el día 1 y hace muchos años yo conozco a Celedonio y a Marisol. Como les dije, ellos practican el amor, lo llevan a la acción, no se quedan con nada. Hoy yo los invito a que ese amor del que Dios habla no se quede solamente en una palabra escrita. Que si usted tiene para darle de comer a alguien, hágalo. Esa es la acción eso es lo que Él quiere. Él no quiere solamente que usted ore, Él también quiere que usted dé. Si usted ve a alguien enfermo y usted lo puede sanar, hágalo. Si usted tiene medicamento y usted sabe que ese medicamento le puede hacer bien a esa persona, hágalo. Si usted solamente tiene arroz y lenteja y usted sabe que su vecino tal vez no tiene ni arroz ni lenteja, vaya y pregúntele y ofrézcale. Ese es el accionar de Dios. Mire, hay algo que Satanás nunca va a poder imitar. Nunca. Cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado, hay algo que él nunca pudo imitar y es el amor de Dios. Él no lo puede imitar porque ese no se falsifica. El amor es amor. El amor te lleva a perdonar, el amor te lleva a vivir, el amor te lleva a hacer una vida nueva, el amor te lleva, el amor de Cristo, porque no es el amor humano. El amor humano siempre va a fallar. Yo puedo amar a mi hijo, pero yo también le fallo a mi hijo, porque él está esperando y está expectante. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando llegamos a un matrimonio. Estamos expectantes a que el otro cambie. Y el otro también está esperando que yo cambie. Pero cuando llegamos a conocer ese amor de Dios, Dios nos hace uno en Él. Entonces, cuando Él va a traer esa persona a nuestras vidas, Él va a permitir, que fue lo que hizo Celedonio y Marisol conmigo. No me juzgaron. Hoy se sientan conmigo y nunca me han juzgado. Nunca he escuchado, ¿por qué no, Elena? Siempre he escuchado una palabra de aliento. Y créame que hoy yo puedo reconocer la voz de Dios. A mí cualquiera no me va a venir a jalar las orejas. A mí cualquiera no me va a venir sentado hoy en día y a decirme que yo tengo que caminar de aquí a Roma de rodillas. No, porque hoy yo puedo reconocer de dónde viene la voz. Yo hoy puedo reconocer quién me habla. Yo les puedo decir que yo conozco quién es mi padre y quién es el que me sustenta. Entonces, yo les voy a dejar con 5 puntos que yo saqué, que los tengo presentes siempre. Y les quiero mostrar algo. No sé si alguna de aquí no lo practica, pero yo aprendí a hacerlo. Yo tengo 2 agendas aquí. Aquí hay una y aquí hay otra. Esta agenda pequeña, yo la comencé en el año 2015 a escribir. Aquí yo comencé a escribir todas las cosas que Dios tenía para mi vida. Todo lo que a donde Dios me ha llevado y hay una palabra y yo leo la palabra y eso se queda conmigo, entonces yo lo escribo. Y así tengo esta, toda la subrayo, mi Biblia está toda subrayada. Ese ha sido mi alimento. Por eso que la primera imagen, mi hijo me dijo, esa tiene que ser una imagen que sea así, porque en verdad esta ha sido mi Biblia con la que yo me he convertido 100% a buscar el amor de Él. Lo he encontrado, estoy súper feliz, puedo tener paz, algo que yo no tenía, yo duermo tranquila, aunque tengo las deudas y aunque sé que mañana tal vez no tengo que comer, pero yo me acuesto en paz y yo sé que es ahí que yo he encontrado mi provisión. Y son 5 cosas que debemos aprender de Ruth. Le dijo adiós a su pasado, ella decidió darle un vuelco a su vida. 2, tuvo determinación, tuvo la determinación de dejar todo atrás y salir de la opresión. Esas fueron las palabras que utilizaste, Celedonio y Marisol. Tuvo una mentora, claro que la tuve desde que llegué a los pies de Cristo. Hoy está en el cielo, pero fue mi mentora por muchos años. Hoy me ha dejado a otras también. Para toda mujer,
para toda mujer en crecimiento espiritual es indispensable tener una mentora, alguien que le guía y pueda ayudarle en este viaje. Si no tienes una mentora, pídele a Dios que te ponga una en el camino. Y por último, las dos últimas es, descubrió la misericordia de Dios. Perdón, aquí está. Descubrió la misericordia de Dios. Ruth descubrió la misericordia de Dios cuando estaba en los campos de Boz. La única forma de conocer al Señor es pasando tiempo con Él. Como les dije, debes convencerte de que Él está contigo y no en tu contra. Debes edificar tu confianza sobre la bondad de Jesús. Y Ruth estaba desafiando la tradición al hacer esto. Ella puso su confianza en Dios y también confió en Boz, que después se convirtió en su esposo, que era un hombre moral, el cual la protegería, y se armó de gran valor y tomó su decisión. En definitiva, Ruth decidió abandonar sus hábitos de vida, que aunque posiblemente eran muy malos, era lo único que ella conocía. Cambió lo que para ella era familiar y seguro por algo aparentemente incierto. Abandonó su tierra, dejó atrás su situación, sus prácticas, le creyó a Dios y optó por un modo de vida diferente. No debió ser fácil, y créame que no lo es, tomar decisiones radicales en nuestras vidas, pero ella se arriesgó, ella decidió darle un vuelco a su historia, cambió su pasado triste y doloroso por un mejor porvenir. Y para terminar, para poder dar amor, debemos recibir el amor de Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8, las invito a que, si ustedes no han leído el pasaje de Ruth, lo pueden hacer. Es una historia muy bonita que edifica mucho. Créame que a mí me ha edificado por muchos años, me edificó, de verdad que sí. Déjenme cambiar aquí. Bueno, ese es el tema que a mí me correspondía esta noche compartir con ustedes. Muchas gracias. Excelente. Wow, gracias. Gracias, Elena. Muchas gracias por darnos un paseo a lo largo de tu vida. Y queda de manifiesto que el Señor es perfecto, es maravilloso. Él es sin igual, definitivamente. Y esa experiencia de vida tuya nos hace ver a nosotros que Él vino por el que necesitaba. El que se da golpe de pecho, el que yo estoy bien, el que yo estoy sano, el que yo no necesito nada. Ese está bien, pero personas como tú, por ti, Él fue a la cruz. Por mí, por cada uno de nosotros y lo que en futuro escuchen esta grabación. Muchas gracias. Te felicito por este tema y a ver, tú aprendiste a valorarte según puedo yo entender y me corriges si no es así, en este tiempo difícil en el que el Señor te llevó. Sí. Allí es donde tú empiezas a valorarte. Sí, sí comienzo a valorarme porque estaba buscando siempre la aprobación, estar bajo la seguridad de alguien. Como les dije, viví muchos años con mi mamá era la proveedora, mi mamá era la que pagaba todas las deudas. Cuando yo llego a la vida de mi esposo, a unirme con él también, créame que él pagaba muchas de las deudas que habían en la casa. Tal vez en este momento, si yo estuviera con él, créanme que para mí no sería una preocupación tal vez pensar que tengo que pagar la casa el día lunes. Y ¿me entiendes? Entonces, siempre buscaba como esa aprobación de otras personas. Hoy no es así. En este tiempo difícil es que he aprendido a valorarme, a conocer el valor que yo tengo, que es el que me da mi padre. Ok, muy bien. Mira, me identifico muchísimo contigo. Yo creo que mi salmo preferido es el Salmo 1.
Yo digo, yo soy árbol plantado junto a corrientes de agua, doy su fruto en su tiempo. Me encanta en mi transformación que ha hecho el Señor, el Salmo 1 yo creo que ha sido fundamental. Me identifico mucho también con la historia de Ruth, me fascina. Yo no sé cuántas veces la he leído y cada vez encuentro cosas nuevas, cosas maravillosas. Y en este llevarte de la mano del Señor Jesús a tu libertad, me identifico también, porque yo fui llevada a la libertad, porque yo estaba viviendo en un cautiverio matrimonial y yo no lo quería soltar, pero porque mi yo, ¿qué dirán por otro lado? Entonces, pero qué rico se siente, qué rico se siente cuando esas personas te guían con tanto amor a través de la palabra y tú vas abriendo tu entendimiento y tus sentidos a esa consejería, a esa palabra, a ese amor que te brindan las otras personas en tu beneficio y para beneficio, por supuesto, de tu familia. Es maravilloso, es algo maravilloso. Entiendo que puedas dormir ahora en paz, que te sientas feliz, que te sientas segura, lo entiendo porque yo pasé por allí y, y hoy día puedo decir gracias Señor, porque yo también vivía en un cautiverio matrimonial. El Señor tiene tantas cosas preparadas, los toca, los busca, los llama, los acaricia, pero ellos todavía no están preparados. Que un día los toque, sí, para beneficio de ellos, porque es necesario. Es necesario porque si el que no está en Cristo no es una nueva criatura y no es en el Dios bombero, es en el Dios permanente, que esa es la huella que vamos a dejar para que las generaciones futuras pisen y se valoren, porque yo no me valoraba. Yo no me valoraba. A través de esta enseñanza aprendí a valorarme. Entonces, muchísimas gracias. En este momento se abre el compás para preguntas. Yo quiero hablar más que preguntar. Elena, te puedo decir que bendito Dios por las pruebas que llegan a nuestras vidas, porque esas son lo que nos hace crecer en nuestra fe. Hoy he visto una Elena completamente diferente, fortalecida en el Señor. María Luisa, ¿puedes poner tu micrófono en mute, por favor? Gracias. Una Elena fortalecida en el Señor, una Elena con muchas cosas por delante todavía que tienes que seguir trabajando. Yo aquí en mi apartamento le oré al Señor que por favor no se rompieran los vidrios de mi balcón, porque yo sé que el Espíritu del Señor estaba en medio de esta charla. Mis vidrios no dejaron de traquear, mi casa, todo traqueaba aquí. Después te comentaré cuándo más dije, Señor, que no se quiebren los vidrios, por favor. Pero bendito Dios por las pruebas, Elena. Bendito Dios por las pruebas. Creo que el Señor tiene planes para tu vida. Yo creo que el Señor no te mandó a este mundo para sufrir. El hecho de que tú hayas venido de X situación en tu niñez no determina tu futuro ni el de tu hijo. Yo creo que todas estas pruebas son las que te van a dar la fortaleza para que tengas una descendencia bendecida en Cristo, para que ese hijo que hoy es tu compañero pueda alimentarse más de la palabra de Dios y con tu ejemplo, porque nuestros tropiezos también son ejemplo de testimonio, de vida, del amor de Dios en nuestras vidas. Así es que te mando un fuerte abrazo, Elena. Sé que el Señor te va a restituir, te va a seguir levantando y lo más importante es que creo que hoy conoces de Jesús. Me alegro muchísimo y lo bendigo enormemente al Señor por lo que puedo ver hoy en Elena.
Te mando un fuerte abrazo, Elena. Sabes que te quiero y te aprecio muchísimo. Y deseo de todo corazón que sigas viendo las grandezas del Señor en tu vida y en la de tu casa. Y recuerda que el Señor no nos mandó a este mundo a sufrir. Solo escucha la voz de Dios y de los hombres y mujeres que vengan de parte de Dios. Te mando un abrazo. Amén. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta para nuestra Sí, hermana? quiero preguntar algo. Adelante. Gracias, Elena. Impactada totalmente. Me identifico contigo en muchísimas cosas innumerables y cada vez me doy cuenta que las mujeres que estamos en Dalcor, todas tenemos algo en común. Todas es como cortadas con la misma tijera, como, wow, me quedo sorprendida. Una pregunta, Elena, ¿esa pareja de que te ayudó tanto son Marisol y Celedonio? Wow, 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 wow. O sea, los que te levantaron tu vida son nuestros compañeros Celedonio y Marisol. Qué alegría. O sea, no me has podido dar mejor regalo. Qué belleza, qué belleza. Gracias, Marisol. Gracias, Celedonio. Qué belleza. Miren, Perdona, pero solo quiero hacer un comentario. Quien levantó su vida se llama Jesús. no, sí, perdona, lo iba a decir a través de Jesús, de sus conocimientos. Ellos ¿no? fueron, se dejaron Disculpa, usar por Jesús. que en eso estamos claritos. Sí, Qué belleza. De eso fue lo que les conversé. Por eso que al principio de la charla no les hablé de ellos específicamente. Sé que ellos no quería tal vez que yo los mencionara, pero es necesario porque siento que es el accionar que yo les hablaba de Dios, del amor de Dios. Cuando nosotros tenemos amor, no solamente nos quedamos orando o señalando a alguien, es escuchar y hacer lo que Él manda, porque ellos están aquí. Si ellos hubiesen omitido el mensaje que Dios me tenía y se quedan callados y no levantan el teléfono. Ellos no viven al lado mío, yo vivo en Chiriquí. Ellos no viven al lado mío. No estamos en la misma sintonía, no estábamos, o sea, no participamos en el mismo evento ni nada de eso. O sea, no nos veíamos, no nos llamábamos. Siempre, sí son buenos amigos, los aprecio. Conozco a Maribel y a Marisol y a Celedonio hace muchos años, pero es el accionar, es esa voz que a veces yo mejor no la llamo. Y si me dice que yo estoy loca, ¿usted sabe cuántas veces nosotros nos decimos eso? Y si esa persona, no, hombre, no, mejor yo no la llamo, y no lo hacemos. Y a veces nos lleva a tomar decisiones que no necesitan una llamada, que a veces nos manda a que lo hagamos en un supermercado y preferimos irnos e ignorar el llamado. Y usted no sabe cuando una persona está entre la vida y la muerte. Si ellos no hubiesen hecho caso a la voz, yo hoy no estuviera compartiendo con ustedes mi experiencia y tal vez mi hijo no tuviera respuesta a las decisiones que su madre tomó. Entonces, es eso lo que el llamado a accionar, a llevar el amor de Dios a la acción. Ese es el llamado. Yo no digo que necesariamente tiene que ser con alguno de aquí. Si es así, bienvenido sea. Pero si usted conoce a alguien y Dios le dice, hágalo, hágalo. Porque usted no sabe si esa persona está entre la vida y la muerte. Y no estoy hablando de forma literal, porque yo no lo estaba tomando en ese momento de forma literal. Créame que yo lo iba a hacer. Entonces, es de excepcional. Y sí son ellos. Le doy toda la honra y la gloria a Dios. Ellos han seguido mi proceso. Siempre hablamos. Casualmente en estas noches hablamos y yo le dije algo a ellos. Yo estoy en un proceso, estoy creciendo, hace falta muchas cosas, como decía Maribel, hay muchas cosas que yo tengo que cambiar, que tengo que morir, que tengo que dejar, que tengo que quitarme, hay otras que vendrán, que no sé, ¿verdad? Pero yo decidí no quedarme apegada a
Celedonio y a Marisol, yo decidí un día, yo dije, mira Señor, yo voy a caminar agarrada de tu mano, tú eres mi maestro. Él dice que Él es mi maestro. Entonces, por eso que siempre, una vez al mes, casi lo hacemos, yo les escribo, les digo, necesito conversar con ustedes, y ellos me escuchan y me dan un buen consejo, una buena palabra. Entonces, yo le decía, gracias por orar por mí, yo estoy aprendiendo, porque esto es un aprendizaje, esto es de día con día. Hay días que me levanto que no quiero orar, que no quiero hablar con Dios, pero su amor nunca cambia. El mío sí cambia, el mío es, y el de nosotros así, pero el de él no, el de él siempre es permanente. Él no dice, hoy no te quiero, mañana sí te quiero. No, él es permanente, él no cambia, él está allí, ahí sí está. Entonces, sí, ellos son Cecilia, y le doy gracias en verdad a Dios por su vida. Sé que ellos tienen un llamado poderoso. Dios los ha utilizado, los seguiré utilizando. Son muy queridos para mí. Los amo en el amor de Cristo. Son mi familia. Qué belleza, gracias. Gracias por compartir. Elena. Excelente. Ah, Adelante, Fátima. no, yo es que estoy, wow, de verdad que me has llevado por un viaje, porque me imaginé esa niña cuando estabas chiquita y hoy en día te has convertido en una mujer valiente, fuerte. El Jesús mora en ti y te ha transformado, porque de esa niña que me llevó a verte cuando estabas chiquita, porque pude verte en todas las etapas. Te doy gracias porque puedo ver un Dios diferente, un Dios, no ese Dios que a nosotros nos acostumbran a decir que hay que hacer cosas que son como trilladas, como no, es un Dios diferente. Fuiste valiente y realmente mi admiración, que Dios te bendiga, al señor Celedonio y a Marisol también, porque ay, ellos son bellos. Yo cuando yo quiero una palabra también los busco, muchas veces los llamo y los molesto y siempre están allí para uno. De verdad que admirada, te admiro, yo te admiro en este momento y le doy gracias a Jesús por lo que está haciendo, no solo en ti, sino que también en tu hijo, porque está siendo ejemplo para él. Y eso es más grande. O sea, ellos están viendo y yo me imagino todo lo que en un momento vio y ahora te están viendo fortalecida. Así que de verdad que bendiciones y felicidades, Elena. Muchas gracias, Estás Fátima. bonita. Ella Y les está digo clara algo, de se esto. fue la luz. Ella está clara, Wow. ella es hermosa. Les voy a decir, se fue la luz en mi casa. Gloria a Dios por eso. Amén. De Cristo. Mire quién tengo aquí. Tengo a mi hijo. A ver. Él ha venido a rescatarme con su celular. Wow. Ve ahí, pendiente. A Un ver, buen asistente, un buen asistente. ¿alguien más tiene un comentario, tiene una pregunta para esta exponente que wow? Y quiero decir que este es el fruto de Alcor. Hoy estamos viendo a Dios manifestado a través de las enseñanzas que charlas tras charlas, experiencia tras experiencia, prueba tras prueba, saca de manifiesto, ¿no? Hijos de Dalcor, hijos del Padre que reciben y dan. Celedonio y Marisol, nuestros hermanos, solo están dando lo que ellos han recibido y que el Señor le ha dicho de. Y yo soy testigo de eso, porque en un momento que yo decía, ¿quién, Señor? ¿Pero quién? Y cuando me puso Celedonio, y yo me atreví con mucho temor, lo digo públicamente, por esa parte humana, ¿no? Y todavía eso que uno todavía le falta, que es el necesitar. Él ya estaba esperando.
ya el Señor le había avisado y ya le estaba esperando. Y fue maravilloso, los resultados son maravillosos. Así que, ¿alguien más? Ya estamos en el tiempo. ¿Alguien más? Entonces, no sé si quieres, para cerrar, Elena, ¿tienes algún detalle que se te quedó por decirnos, por reforzarnos en esta Sí, tarde, en esta bueno, noche ya? bueno, yo les quiero decir que, bueno, hace unos años atrás yo conocí a Gloricel bueno, a Gloricel yo la conocía en muchos eventos que participaba, ¿verdad? Yo decía, cuando yo veía a Gloricel allá en las tarimas y eso, yo siempre decía, ¿y cómo uno hará para llegar a conocer a esa señora y hablar con esa señora? Un día, Maribel, Celedonio y Marisol eh, tuvieron ese detalle conmigo de sentarnos en una mesa tarde de la noche después de una salida de Dalcor en Panamá. Siempre que podía viajaba a Panamá y compartía con ustedes allá en el hotel. Yo conocí entonces a Gloricel. En verdad, en ese momento Gloricel fue de mucha ayuda para mi vida en ese momento. Ella fue una de esas personas que también me dijo, haz aquello, haz esto, cuando pasaba también por situaciones difíciles. Después, ella me daba seguimiento por vía WhatsApp. Siempre he estado en el WhatsApp en mi vida, pero hoy la siento también así cerca. Ha sido también una mentora para mí. Estoy agradecida también de participar en Dalcor. Cuando Celedonio y Marisol me hablaron que si quería congregarme, de unirme en el grupo, no lo dudé. Siempre que puedo, me conecto. Estoy sumamente agradecida cuando ella me hizo el llamado también. Y bueno, aquí estamos para servir. Gracias, Gloricel, también porque te has dejado usar por Dios, por tus palabras, por tus oraciones, por las veces que te escribí tarde de la noche, por un consejo, una ayuda. No a cualquiera uno le confía sus problemas personales ni las situaciones que uno está viviendo. Ella ha sido también una fiel servidora de las cosas de Dios y del amor de Dios. Es que eso es importante, ¿verdad? Estar aquí hoy ha sido una gran bendición para exaltar el nombre de Jesús. Es Él en mí y es Él haciendo las cosas a través de nosotros. Solamente somos siervos inútiles, dice la palabra, sin Él, ¿verdad? Entonces, seguimos creciendo y en lo que a mí respecta y yo pueda colaborar y pueda ayudarles, soy 24/7, casi muy poco duermo, así que cualquier cosa que yo pueda hacer una oración, interceder por alguien, y cuando se abran estas fronteras y abran todo esto y yo puedan venir y visitarme, créame que si usted quiere venir a conocer Chiriquí y pasear, mi casa siempre está abierta. Gracias a Dios hoy tengo ya la tercera habitación acondicionada y está dedicada para eso. Le dije al Señor, Señor, mi casa es tu casa, no tengo nada, llegué sin nada, tú has puesto todo, así es que bienvenidas y bueno, manos a la obra en las cosas de Dios y que este ministerio crezca. Amén. Amén, amén. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Elena, vas a orar por las peticiones que ya han sido puestas en este buzón, pero Maribel, te quiero pedir algo. Tú que conoces a Elena, siente mi corazón un poquito más allá de, y Dios sabrá qué es el de que ha puesto en mi corazón. Terminando, Elena, de cerrar con las oraciones para el buzón de peticiones, te pido por favor que ores en esa dirección que ya tú y yo sabemos, que siente mi corazón. Ya lo había percibido de parte de Dios, así es. Bendito Dios. Entonces, te pido por favor, Elena, que ores por que ya están puestas en el corazón de Jesús. Lo miro. Sí, está bien. ¿Listo? Ok. Bueno, nos ponemos en posición de reverencia.
Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tenernos aquí reunidas. Gracias por tu Espíritu Santo fluyendo en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor. Hoy, esta noche, te presentamos nuestras peticiones que están ya delante de tu altar, Señor Jesús. Se desconectó. Siempre ver las cosas como tú las ves, Padre Santo, y danos a conocer tu voluntad, porque tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, Señor, por esta unidad, Señor, glorificando tu santo nombre, Señor. Bendito y alabado eres, Señor. Padre, en este momento, tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Padre, yo te pido una cobertura sobrenatural sobre la vida de Celedonio y Marisol, Señor. Guarda a esos hijos que están siempre dispuestos a decir, heme aquí, Padre. Padre, una cobertura sobrenatural de la cabeza a los pies sobre sus finanzas, sus casas, sus hijos, Señor, sus planes, su ministerio, Señor. Padre, los bendecimos, Señor, y los cubrimos con la sangre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Te damos gracias por tu obra en sus vidas, Señor, y te damos gracias por la vida de nuestra querida, amada hermana, Señor, porque podemos ver en la vida de Elena, Señor, cambios, Señor, cambios sobrenaturales que solo lo podemos percibir, Señor, que vienen de tu bendición, Señor. Padre, yo te pido una cobertura, Señor, por el tiempo que ella ha dedicado a tu ministerio, Padre, por este compartir no solo de sus experiencias de vida de hoy, Señor, sino de a lo largo de su vida, Señor, porque tú nos permites ver cómo fue esa niña y cómo es hoy día esta mujer, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu que se quiera levantar, Señor, por el servicio prestado por Elena en esta noche, Padre, lo venimos atando y reprendiendo en el poderoso nombre de Jesús, Señor, y quedan inoperantes, Señor, en los cielos y en la tierra, Señor, y todo espíritu contrario es tirado al fuego de Dios y partido en dos, Señor, y sus cenizas cubiertas con la sangre poderosa de tu amado Hijo Jesús, Señor. Y te damos las gracias, Señor, las gracias, Señor. Tu palabra dice que ninguno de tus hijos pasará una prueba que no podamos afrontar, Señor. Y creemos, Padre, que en medio de cada situación, en la vida de Elena y en cada uno de nosotros, ahí estás tú, Señor. Porque creemos, confiamos en tu palabra, Señor. Porque creemos, Señor, que Jesús fue a la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Ensancha el territorio de Elena, Señor. Trae nuevas bendiciones a su vida para que ella en el silencio, Señor, pueda ver lo grande y maravilloso que eres tú, Señor. Lo grande y maravilloso y las bendiciones, las añadiduras que cada uno de tus hijos tienen, Señor, por decir sí, Padre. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos las gracias. Y pido una cobertura sobre este ministerio, Señor, sobre cada una de las familias aquí representadas, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Dios no se equivoca. Él no se equivoca. Gracias a todos y cada uno de los que han apartado este tiempo especial para adorar, para bendecir, para glorificar el santo nombre de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Te damos las gracias, los bendecimos en esta noche, no sin antes decirle que para el próximo sábado 13 de febrero tenemos a nuestra hermana Paola Aragón, que nos va a compartir sobre el tema impacto espiritual ante pérdida
ser querido. Desde ya le pedimos que por favor inviten, va a ser algo bien impactante, sobre todo por estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, inviten, compartan las que ponemos en el grupo y en las diferentes plataformas virtuales que hay, para que todos podamos nutrirnos con las experiencias vividas y modificadas, transformadas de nuestra Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.